Aplausos para los Beatles, estamos poniendo la mañana en camino y aplausos para Juan Raúl Ferreira que se suma como cada miércoles al 98.7. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto. Ayer mi hijo cumplió 27 años, me hizo sentir un poquito viejo. Me ganaste de mano porque lo primero que te iba a decir es que le mandaras un saludo a Wilson, justamente. Cómo no, con todo gusto, pero el recuerdo viene a colación porque a veces parece que elegís la música para que yo me sienta viejo, es una cosa tremenda. Te juro. Que yo me acuerdo, no solamente era muy fan de los Beatles, sino que me acuerdo del estreno de esa canción, porque esa canción fue el tema central de la película del mismo nombre, que se estrenó acá en Montevideo en el entonces Cinemetro, que era la sala más grande. Podrían algunos decir que les gustaba más otra, pero la más grande. Y, el Sensa, que estaba en 18, ¿no? Sensa, el que estaba en 18 Minas, claro. Sí, 18 Minas. Perdón, corrijo porque los puristas se van a enojar conmigo. 18 y Gaboto. Sí, exactamente. Y había una cola como de 2 cuadras para poder entrar al cine, que era obviamente una película en blanco y negro. Y la letra, bueno, da para un programa en especial, una letra muy de fondo. Los Beatles hacían una música muy transgresora para la época, pero todas con letras muy comprometidas, muy de fondo. Bueno, pero lamentablemente no tenemos ningún tema del Reino Unido hoy, si no seguíamos con la tradición de los Beatles. Pero estábamos pensando, habíamos conversado ayer, Ale, analizar un poco la marcha de la campaña electoral en Estados Unidos. Claro, porque comenté, anunciando tu presencia en el arranque del programa, que en realidad hay un manojo lindo de cosas que pasan desde, bueno, ni más ni menos en Uruguay un nuevo canciller, hasta la presidencia pro tempore del Mercosur, pasando por la designación o no de un nuevo presidente del BID. Sería por primera vez un presidente norteamericano, hasta la propia circunstancia simbólica de que Bolsonaro acaba de dar positivo, ¿no? Pero también es cierto que ahora en noviembre se vienen las elecciones en Estados Unidos y bueno, estaría bueno que nos cuente cómo viene la mano. Sí, algo por arriba, pero podríamos profundizar la semana que viene. Estuvimos hablando del tema, no del test positivo, que como se llama positivo y es rarísimo, es positivo es que estás enfermo. Entonces hay algunos chistes de mal gusto en la red respecto a la personalidad de Bolsonaro y el test positivo. Pero sí habíamos comentado algo de la presidencia del BID. Pero bueno, podríamos profundizar un poco más, porque yo me he dedicado a estudiar un poquito ese tema estos días. Pero en todo caso, la marcha de la campaña electoral en Estados Unidos, que también tiene que ver con la candidatura del BID, porque el apoyo o no a la candidatura, por lo menos, tiene que cada gobierno es soberano. Hay algunos cuestionamientos, incluso algunos que han hecho algunos expresidentes, sobre la legitimidad jurídica de que un país que no integre la categoría de los países no prestatarios pueda ejercer la presidencia. Sería la primera vez, y yo creo que hay alguna jurisprudencia escrita sobre que no puede ser sede y presidente del mismo país, pero también que no puede ser. Hay 3 grupos de Estados miembros en el BID. Uno de ellos es 22 países latinoamericanos que solamente pueden recibir créditos y no hacer aportes de capital, y hay mucha jurisprudencia que tendría que ser entre esos 22 países, como ha sido hasta ahora que se elija el presidente. Pero en todo caso, el tema que tiene que ver con el tema de hoy, bueno, que es legítimo, por lo menos, pueden haber más de una opinión, pero es legítimo por lo menos que alguien diga, bueno, en el clima político que se vive en Estados Unidos, es dudoso que el presidente Trump nomine un candidato a la presidencia del BID pensando en el BID y no en su campaña electoral. Porque la novedad de nuestra última columna a hoy es que por primera vez Trump está reconociendo que él cree que pierde. Ajá. No sé si lo hace como una estrategia electoral o si lo hace porque realmente
todos los indicadores están dando mal. Pero es un hecho político en sí mismo, que un presidente tan triunfalista que, en fin, llegó a negar la existencia del coronavirus o a sostener que la manera de bajar el grado de infectados era hacer menos test, ¿no? Porque entonces, claro, es como dijo alguno, matar al mensajero. Es decir, no reconocer que hay enfermos porque no se descubren es una manera de bajar los índices negativos que tiene Estados Unidos, que va a la cabeza del mundo en contagios. Yo me acuerdo cuando algunas voces muy pesimistas decían que podía llegarse a los 150.000 muertos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que ya está en 160.000 muertos Estados Unidos, y con un crecimiento exponencial muy negativo. Pero bueno, lo cierto es que aparecen las primeras encuestas. Uh-huh. Las encuestas no necesariamente, a mí me impresiona mucho como cuando se están dando a conocer, las propias cadenas que las dan a conocer establecen, cuidado, esto es una fotografía, como dicen siempre los encuestadores, una fotografía rígida, estática de la realidad, y no quiere decir que vaya a ser la misma el día de la elección. Pero como la estadística coincide con la tendencia, que es de mayor diferencia a favor del candidato Joe Biden, ex vicepresidente del presidente Obama, bueno, están dando un promedio de 8.7, si uno tiene en cuenta las 6 encuestadoras más importantes, un 8.7 a favor de Biden. Esto es la primera vez que ocurre, es decir, ninguna de las 6 encuestadoras líderes le da ganador a Trump. Algunas le dan un 12%, como por ejemplo Mansworth y USA Today. Hay una que le da 9, que es el diario El Economist, y IBD y la cadena de televisoras NBC le dan 8. Promedio entre las 6, 8.7. Es una diferencia eventualmente descontable, pero como coincide con una tendencia a ampliar la brecha, todo parecería indicar hoy que Trump tiró demasiado de la piolita. Yo alguna vez he hecho algún comentario. Es muy curioso porque Trump no tiene en este momento ningún elemento que permita percibir que gane la elección. Los datos objetivos de la realidad juegan en su contra. Curiosamente, es justo una elección donde él compite con un candidato, valga la redundancia, aparentemente poco competitivo. Ajá, claro. Porque Joe Biden es un hombre muy mayor. Hay que ver que él ya tenía sus añitos cuando dejó hace más de 4 años la vicepresidencia de Barack Obama, pero al mismo tiempo perdió una elección primaria con su entonces adversaria en la interna demócrata, Hillary Clinton, que a su vez, ¿por qué pierde la elección Hillary Clinton con el presidente Trump? Bueno, casi todos los analistas dicen que todo el mundo le reconocía experiencia. No fue por ser mujer, más bien fue por ser demasiado representante del establishment, de la burocracia partidaria, de la gente que llegó a Washington para quedarse. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país federal con 50 estados muy distintos entre sí, con mucha autonomía, cada uno con su constitución, con su Senado, con su Cámara de Representantes, con su Suprema Corte de Justicia, con sus jueces. Es decir, es realmente de los pocos países que funciona como un relojito, como una federación. Entonces Washington, la capital, no deja de ser hablar de la gente de Washington, quiere decir la gente del gobierno, la gente que está de paso en esa ciudad porque ocupa un cargo de gobierno o porque está haciendo lobby con los gobernantes. Eso es Washington. Y curiosamente, me imagino muy pocos dirigentes políticos del Partido Demócrata
más establishment que Joe Biden. Sí. Y el electorado americano se ha ido alejando de ese estereotipo. Sin embargo, repito, anda cerca del prácticamente el 9%, el promedio de ventaja que le están dando todas las empresas encuestadoras. Sí, sabes que te me adelantaste porque, bueno, primero que logro advertir igual este cambio significativo, a ver si te sigo bien, de que por primera vez dan ganador a Biden las encuestas, que además es tendencia generalizada en cuanto a lo que dicen las principales empresas encuestadoras, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo recordar, bueno, primero este análisis que haces vos, que me parece oportuno, en señalar a Biden como de alguna manera lo más parecido, lo más cercano al establishment, que quizás en algún momento era lo necesario para formar parte de la pelea. Y ahora da la sensación que lejos de ser una ventaja, luce a veces como una debilidad, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que yo recuerdo, y acá me tenés que corregir si de verdad le estoy errando al bizcochazo, recuerdo que en la elección anterior también a Hillary las encuestas le daban mejor que a Trump, ¿no? Sí, pero había algunas que sí, algunas que no. Es decir, lo curioso es que faltando tanto tiempo, las 6 más importantes le están dando al mismo ganador. Pero está bien lo que tú señalas, porque también hay que tener esta prevención con las encuestas. Las encuestas le preguntan a la gente por qué partido va a votar, pero no todos los votos en Estados Unidos valen lo mismo, porque el sistema federal americano no le da un tratamiento paritario a todos los estados. Intervienen 50 estados, pero a mí me llama la atención, porque generalmente Estados Unidos se presenta así a sí mismo como el modelo de la democracia perfecta. Sin embargo, los 50 estados no tienen la cantidad de votos electorales proporcional a la población. A veces estados más poblados tienen menos votos federales para evitar que tuvieran un dominio sobre la política norteamericana. Tampoco tienen la misma cantidad de votos, que ya sería una injusticia desde el punto de vista electoral. Tienen el criterio que los constituyentes de 1776 adoptaron, más cuando se incorporó Hawái como un estado, se le asignó X votos electorales. A ver, esto quiere decir que, por ejemplo, la candidata Hillary Clinton podrían haber estado bien algunas encuestas y haber perdido la elección igual, porque ella obtuvo 3,5 millones de votos más que Donald Trump. Sí, entiendo. Es decir, la totalidad de la población del Uruguay. Y sin embargo, no logró los votos necesarios en el colegio elector. Es tan curioso el régimen electoral americano, que tiene después una categoría de votos muy especial, que es el de Puerto Rico. Puerto Rico no es un estado, le llaman Estado Libre Asociado, pero no está contado entre las estrellitas de los 50 estados de la Unión de la bandera norteamericana. Entonces se da esta situación peculiar. Por ejemplo, en los votantes puertorriqueños. Figuran en el padrón electoral como votantes de, bueno, también el sistema de padrón electoral es distinto acá. Figuran como puertorriqueños. Por el hecho de nacer en Puerto Rico, ya tienen derecho al voto y a la ciudadanía, pero tienen que estar radicados en el momento de la elección en otro lugar que no sea Puerto Rico. No sé si me explico. Sí. Nacer en Puerto Rico te da derecho al voto, pero si estás el día de la elección en Puerto Rico, no votás. Votás solamente para senador y para gobernador. Es muy curioso el criterio. Washington DC, la gente de Washington DC no tiene senador, por ejemplo. Puede votar para presidente, pero como no es un estado, es la capital, es un distrito, bueno, no se les computan los votos como ciudadanos con derecho a representarse por un senador. Tienen un diputado con voz y sin voto.
recientemente, hace muy poco tiempo, hubo un intento de reforma constitucional y los propios washingtonianos no optaron por el estatus de crear un estado nuevo, incluso para no cambiarle el nombre, porque se llama Washington DC, Distrito de Columbia, ¿no? Como Buenos Aires se llamó en una época CF, Capital Federal. Entonces habían decidido ponerle el estado Washington Douglas Carrington para darle el nombre de un luchador por los derechos civiles y no tener que cambiar el nombre oficial de la ciudad. Bueno, no prosperó la reforma constitucional, no prosperó en el propio Washington, ni que hablar cuando hubiera tenido que ser ratificada en los demás estados. Cuando la gente habla de Washington, cuando se dice los washingtonianos, generalmente en términos políticos es un término despectivo que se refiere a los políticos tradicionales, a los que no visitan sus estados porque se aquerencian en Washington, sí, y a los lobistas, a los grupos de poder organizado que hacen lo que ahora en la lengua castellana se conoce con el nombre de cabildeo. Bueno, pero a ver, ya que hablaste de eso, de esto último, Juan, ayúdame, vos que viviste tanto tiempo allí. Yo recuerdo que cuando conocí Washington, fui solo 2 veces, pero cuando la conocí a esa ciudad, recuerdo que la amiga, colega que me dio hospedaje generosamente en su casa, bueno, naturalmente me mostraba la ciudad y allí en el corazón, digamos, administrativo, político de la ciudad, me señaló una serie de edificios o yo le pregunté, no recuerdo bien qué son, qué hay allí, y me dijo, esas son oficinas de lobbies. ¿No? Y yo, ¿cómo de lobbies? Ah, claro, sí, las distintas corporaciones, empresas, intereses que hacen lobby ante los congresistas. Pero, entonces, lejos de ser algo que de alguna manera, lobby, viste que acá has visto casi como una mala palabra o una cosa que se dice en silencio, claro. Allá hay edificios enteros destinados a ese fin. Bueno, cuando tú ves el nombre de una empresa en un edificio de Washington, es una ciudad muy muy bonita y muy atípica en Estados Unidos porque es toda de edificios bajos, porque ningún edificio puede tener 1 centímetro más que el pie de la cúpula del Capitolio. Exacto, son edificios bajos. Edificios estos bajos. Yo cuando he ido y he dejado pasar mucho tiempo entre una visita y otra, veo mucho, se va modernizando mucho como las demás ciudades, pero no creciendo de altura porque no hay ni rascacielos ni edificios del tamaño de los edificios que hay en Montevideo. Son todos edificios de un máximo de 6, 7 pisos para no romper esa normativa. Pero tú ves un cartel de cualquier empresa norteamericana y no quiere decir que sea una oficina de la empresa, quiere decir que es el lobby de esa empresa. Lobby puede querer decir 2 cosas en Estados Unidos, o simplemente el acceso a los como corporaciones, a los congresistas, a los ministros, que así les llaman secretarios, para tratar de saber cómo están sus temas, plantear sus inquietudes, etcétera. Pero está tan institucionalizado que tú puedes sacar carnet de lobista, y está muy regulado por ley. Entonces, se le llama generalmente lobista a todo aquel que está allí para tratar de ejercer influencia en las políticas de los Estados Unidos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Pero en rigor, el que tiene carné de lobista, el lobista formal, es aquel que pide a un congresista que vote determinada ley porque le beneficia. Lo que no está ni prohibido ni mal visto, pero eso sí, tenés que estar registrado con carné. Vale decir, si yo voy a un congresista y le digo, mire, esta ley tiene todas estas ventajas y todas estas desventajas, a mí no me convienen las desventajas, me convienen las ventajas. Sí. Ahí no necesito carnet de lobby. Pero si uso la frase, le pido por favor, suena muy ingenuo, pero funciona así, le pido que vote esta enmienda, o que no la vote, que vote en contra, si expreso, verbalizo el pedido de voto, tengo que tener carnet de lobista o estoy cometiendo un crimen federal. Acá suena como un absurdo, pero ya es así. Y si además, por ejemplo, en mi caso, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, donde pedía
por ejemplo, el corte de la ayuda militar que salió. Bueno, eso además de registrarse como lobista, hay que registrarse en la categoría que la legislación americana llama agente extranjero. Es decir, estás pidiendo que se vote a favor o en contra de una ley para beneficiar o perjudicar una causa extranjera, en este caso la democracia uruguaya, el voto por no, la dictadura uruguaya, el voto por sí. El voto por no a la ayuda militar, o sea, el voto por sí al corte de la misma. Pero bueno, volviendo entonces al panorama electoral, allá la Constitución impide que acá en Uruguay se puede hacer, como se hizo en las elecciones departamentales, una ley de interpretación constitucional y posponerla como consecuencia de la pandemia. Nosotros estamos saliendo aparentemente, todo indica eso, y Estados Unidos está cada vez peor. Nunca un país latinoamericano tuvo más prensa en Estados Unidos que Brasil ahora con el test positivo de Bolsonaro. Porque, claro, a similitud de Trump, era de los candidatos negacionistas que decían no existe. Bueno, llegaron a sostener que no existe el virus, o repito, Trump diciendo que hay que hacer menos test para que haya menos contagiados. Bueno, la noticia de Bolsonaro, como se identifica mucho con la postura de Donald Trump en este tema, ha tenido una difusión enorme. Entonces, allí pasaron los 150.000 muertos, están a un nivel de contagio que no previeron los más pesimistas. Esto le ha hecho evidentemente Donald Trump porque desacredita todo lo que él ha dicho sobre la pandemia, pero eso no permite posponer las elecciones. Las elecciones van a ser el segundo martes del mes de noviembre, sí o sí. Pero probablemente haga que vaya a votar menos gente. Y hay una relación directa en la cantidad de votantes con el posible triunfo de Donald Trump. El electorado más politizado, más movilizado, es anti-Trump. Los grupos minoritarios, los hispanos, los negros, pero esa gente muchas veces como expresión de protesta no vota, y eso beneficia generalmente a la derecha y le crea un problema a los grupos liberales. En síntesis, Juan Raúl, tú dirías que hay chances, saco lo de grandes por ahora, tú verás si lo pones o no, hay chances de que Donald Trump pierda las elecciones el próximo noviembre. Yo creo que nunca han habido más chances que ahora, y si la tendencia se continúa en esta dirección, tenemos que ver las próximas encuestas. Allá tienen la virtud de que las 6 empresas líderes dan a conocer los resultados el mismo día, los próximos serán dentro de 2 semanas. Creo que me atrevería a adelantar que si ya hay una nueva encuesta que marque la misma tendencia, Donald Trump está en serios problemas, y no me extraña que haya adelantado que en su opinión tiene que remar mucho para poder ganar esta elección. Bien. Bueno, buenísimo, Juan. Te dejo un abrazo grande, mandale otra vez un beso cariñoso al querido, adorado Wilson, tu formidable hijo. Bueno, sí. Vos sabés cuánto le queremos, cuánto lo adoramos, es un ser hermoso muy realmente, querible. Así que un beso cariñoso para él, Cómo no, pasamos muy linda noche y le voy a trasladar el abrazo tuyo y un abrazo mío a todas las y los oyentes que nos siguieron el día de hoy. Juan Raúl Ferreira, señoras, señores, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.